según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Por favor. Del evangelio de la gloria del Dios bendito que me fue encomendado. Del evangelio de la gloria del Dios bendito. Maravilloso. Maravilloso. Maravillosa versión. Este primer módulo tiene que ver con la centralidad del evangelio. Cuán importante es el evangelio, no solamente como puerta de entrada para la vida cristiana, sino también todo lo que hacemos. Eso tiene que ver este primer módulo, con una teología del evangelio en la cual la iglesia debe estar nutrida, no solamente como la entrada al cristianismo, no solamente como la entrada al perdón de los pecados, sino también cómo vivimos dentro del evangelio, cómo la iglesia vive el evangelio. Eso es lo que me propongo en esta sencilla ponencia. Primero, dar aspectos de la centralidad del evangelio, y segundo, hacer una distinción, ¿ya? Esa distinción entre el evangelio y la moralidad común, ¿ya? Entre el evangelio y la moralidad común. Ayer justamente conversaba con el pastor Obed y me decía que había muchas personas de su iglesia que estaban contando un testimonio. Y entre ellos recuerdo que él me decía de una persona que había disfrutado del ambiente de la iglesia, de la liturgia de la iglesia, pero nunca había conocido el evangelio. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es más común de lo que nosotros creemos. Es más común de lo que nosotros pensamos. Hoy en día, el gran problema de las iglesias es que no tienen el evangelio. Y si no tienen el evangelio, no hay gozo, no hay alegría, no hay un servicio efectivo, porque no está el motor dinámico de la iglesia, que es el evangelio. Por eso me encanta este texto de Pablo. Él presenta según el glorioso evangelio del Dios bendito. Más tarde vamos a analizar el texto, ¿ya? Así que, en honor al tiempo, voy a tratar de hacer lo mejor posible para tocar estos dos puntos. Vamos entonces con centralidad del evangelio. El evangelio de Jesucristo cambia todo lo que somos y hacemos como individuos. Nadie puede negar esa presuposición, nadie puede negar esa verdad. Que el evangelio, cuando impacta en nuestras vidas, cambia no solamente lo que pensamos, sino que también cambia todo lo que nosotros hacemos. Es decir, toda nuestra praxis viene desde el fondo, desde el fundamento, que es el evangelio. Entonces lo que vamos a ver en esta ponencia es el evangelio como dinámica de vida. Segundo, como vida en comunidad. Tercero, las amenazas del evangelio. Y finalmente, la renovación del evangelio. ¿Ya? Primero, dinámicas de vida, la vida en comunidad, las amenazas del evangelio y finalmente la renovación del evangelio. ¿Por qué es tan importante esto? Cada vez que la iglesia pasa por periodos de sequedad, por periodos de aridez espiritual, no es porque Satanás está destruyendo la iglesia. No es porque está siendo atacada la iglesia por poderes externos. Cada vez que la iglesia pasa por periodos de sequedad y donde empieza a haber este tipo de ritualismo, legalismo y moralismo, es porque la iglesia ha olvidado el evangelio. Es porque la iglesia deja el evangelio de lado. Es porque la centralidad del evangelio ya no está en la iglesia. Y cuando nosotros quitamos la centralidad del evangelio de la iglesia, comienzan a surgir las divisiones, comienzan a surgir las diferencias. ¿Qué es lo que nosotros nos mantiene unidos hoy, acá, en este salón? ¿Qué? Cristo, el evangelio. Si nosotros quitamos el evangelio, nosotros somos una banda de enemigos. Así lo dice Don Carson en su libro Amor en lugares difíciles. Dice que solamente el evangelio es lo que mantiene unidos a las personas. Las buenas nuevas del evangelio, la centralidad del evangelio. Me gustaría revisar con ustedes otro texto. Vayan por favor a Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 al 6. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, cuál es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El mensaje básico del Evangelio es: no somos salvos, ¿cierto?, por obras o por méritos nuestros, sino que somos salvos por una intervención divina, por una obra divina, por la obra de Dios. Entonces yo como pastor fácilmente puedo distinguir en mi iglesia cuando una persona se está alejando del Evangelio o cuando esa persona ha dejado de lado el Evangelio. Según el texto, esa persona no puede ver. ¿Qué dijo Pablo en el verso 4? ¿Qué no puede ver? Pablo está diciendo que los incrédulos tienen el entendimiento entenebrecido, están enceguecidos y que no pueden ver. Ellos no pueden ver, ellos no pueden apreciar. ¿Qué cosa? Algo muy distintivo que presenta el Evangelio. Eso distintivo es la gloria de Cristo. No pueden ver la gloria de Cristo. Para ellos Cristo es locura, es insensatez. No ven nada glorioso y hermoso en Cristo. Segundo, en el verso 6 lo que presenta Pablo es que una persona que también está lejos del Evangelio practica una forma de vida de tratar de ganar el perdón o el favor de Dios por medio de obras. Entonces fácilmente yo puedo distinguir que una persona que se está alejando del Evangelio, primero, no tiene un deleite en Cristo, y segundo, está tratando de ganar su salvación. Yo pregunto esto de manera muy honesta: ¿cuántos de ustedes les ha pasado eso? Que de repente en el camino de la iglesia o en el vivir común de la iglesia, como que se perdió el Señor. Y empezamos a esforzarnos, y empezamos a hacer cosas, porque si no hacemos cosas, si no nos esforzamos rápidamente, como que estamos lejos de Dios. Entonces voy a orar más, voy a leer más la Biblia, voy a ayunar más. Por cierto que son disciplinas y prácticas muy beneficiosas, pero ¿qué estoy dejando de lado? ¿Qué estoy olvidando? El gran principio que me entrega el Evangelio, que fui amado cuando no lo merecía. Así nos enseña, ¿cierto?, Efesios capítulo 2, que Él nos dio vida, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces quiero que fijen también su atención en la pizarrita. El Evangelio es una obra trinitaria, es una obra que pertenece al Dios Trino. Y en la economía de la Trinidad, las personas de la Trinidad han trabajado y operan para la manifestación de este Evangelio. Tenemos la obra del Padre. ¿Qué hace el Padre? Según Efesios 1:4, el Padre escoge, ¿cierto? El Padre escoge a su pueblo. El Padre escoge un remanente para Él. El Padre ama a ese pueblo que está perdido. Porque la elección no es entre personas buenas y personas malas. La elección es, y se da en un contexto de miseria y de pecado y de mortandad espiritual, donde nadie puede hacer exactamente nada por su condición. El Padre escoge y le entrega a este pueblo escogido al Hijo. ¿Qué dice Efesios 1:7? ¿Qué ha hecho el Hijo? Pablo dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Es maravilloso que Pablo en ese texto no usa la palabra muerte. Perfectamente podría haber dicho Pablo, ¿cierto? Por su muerte tenemos perdón de pecados, y nosotros podríamos entenderlo. Sin embargo, usa la palabra redención. ¿Por qué? Por sangre. ¿El concepto cuál es? Sangre, expiación. Entendemos que está hablando bajo los términos del Antiguo Testamento. ¿Cómo la historia de la redención ha sido preparada para la manifestación máxima de la expiación? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Según Efesios 1:13, el Padre escoge, el Hijo redime. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Sella. Viene el bendito Espíritu Santo a sellar. ¿A sellar qué cosa? Los escogidos, redimidos. ¿La obra de quién? Del Padre y del Hijo. ¿Y cuál es el sello? ¿Cuál es el sello bendito? Espero no ofender a nadie con lo que voy a decir. Yo provengo de una iglesia donde se me enseñó que tenía que buscar el sello. Entonces, estaba jovencito, tenía semanas de convertido. Yo decía, Señor, séllame, yo quiero que me selle. Porque yo veía gente que en la iglesia la sellaban y le ponían algo en la frente, pero le hacían...
Y yo decía, ¿será eso el sello? ¿Será eso el sello? Y yo veía que pasaban reunión tras reunión y nadie me sacaba para sellarme. Entonces un día dije yo, estaba orando. Justamente voy a Efesios, capítulo 1, y comienzo a leer. Y llego hasta el verso 13, y el verso 13, ¿qué nos dice? Fuimos. En el día que nosotros escuchamos, habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad del Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuál es el sello que tiene todo hijo de Dios? ¿Qué será el sello? ¿Será una marca distintiva? No. El sello es que somos su morada. Ahora yo soy morada del Dios Trino. A causa de la redención, a causa de la elección, soy morada del Dios Trino. Dios Todopoderoso habita en mí por su Espíritu. Soy su templo. He sido sellado. Soy su propiedad, soy su habitación, soy su templo, le pertenezco. Y cuando yo comprendí eso, dije, ¡uf! Después pasó el tiempo, aquí viene lo chistoso, aún permanecía en la misma iglesia. Y se levanta una persona, supuestamente tomada por el Espíritu, y me dice, el Señor ha escuchado tu oración, te voy a sellar. Señor, pero ¿qué había hecho el Señor? Se da cuenta que el Evangelio es una obra que procede del Padre, procede del corazón del Dios Trino. Desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios 1:4, 1:3, desde antes de la fundación del mundo, procede del corazón de Dios, diseñada perfectamente por Dios y aplicada en la elección, lograda en la redención y aplicada por el Espíritu Santo, consumando su perfecta obra. Así que para partir esto de teología del Evangelio debemos pensar siempre que el Evangelio es una obra del Dios Trino. Es una obra del Dios Trino. Ahora también dentro de la teología nosotros encontramos que a esto le han llamado los teólogos el pactum salutis, o el acuerdo de la redención, o el consejo de la redención. Es decir, cómo el Padre escoge, cómo el Padre entrega un pueblo escogido al Hijo, y cómo el Hijo, en su rol y en su oficio de mediador, va a morir por ellos y le va a entregar su justicia perfecta a los que el Padre le dio. Eso lo encontramos, ¿cierto?, en Juan capítulo 17. De los que tú me diste, ninguno se perdió. De los que tú me diste. ¿Cuándo entonces Cristo vino a ser nuestro mediador? ¿Cuándo Cristo entonces vino a ser nuestro Salvador? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo Dios te amó? ¿En la cruz? No. ¿Cuándo Dios nos amó? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta lo glorioso de este evangelio? ¿Por qué Pablo habla de un evangelio glorioso? El glorioso evangelio del Dios, ¿cómo le llaman? El Dios bendito. Y esa palabra, ese término bendito en griego es makarios, que significa dichoso, completamente feliz. Entonces pensemos en términos de dónde procede el Evangelio. El Evangelio no es una invención humana, hermanos. El Evangelio no es una estrategia inventada por los hombres. El Evangelio procede del corazón de un Dios feliz. Y nosotros debiésemos estar felices por el Evangelio. Debiésemos irradiar gozo por el Evangelio. Porque es la obra de un Dios feliz y dichoso. Jonathan Edwards decía que la creación fue una explosión del gozo de Dios, pero también la redención, porque ambas proceden del contentamiento y del gozo eterno que Dios tiene. Dios no ideó el Evangelio porque le faltaba algo, no. Dios plantea el Evangelio y ejerce el Evangelio para que las criaturas puedan disfrutar de él. Por eso el Evangelio lo conocemos como. ¿Qué significa la palabra Evangelio? ¿Significa instrucción? ¿Significa iluminación? El término que usaron los apóstoles y los discípulos de Cristo para hablar de la historia de la redención no fue iluminación, palabra que era muy usada en el siglo I. ¿Se
Recuerden que estaba, ¿cierto?, reinando la filosofía. Ellos no usaron la palabra iluminación para el mensaje de Cristo. Tampoco usaron la palabra instrucción. Tampoco usaron la palabra gnosis. ¿Qué palabra usaron? Buenas noticias. Buenas noticias. Pero resulta con nosotros que hoy día no enseñamos ni proclamamos buenas noticias. A veces confundimos el Evangelio con una mera iluminación, o confundimos el Evangelio con una mera instrucción, o confundimos el Evangelio con meros principios morales. Si tú te portas bien, si tú haces esto, si tú eres responsable, entonces Dios te va a amar. Y peor aún, en las iglesias nosotros hoy en día hemos confundido los valores morales de la sociedad con valores del Evangelio. Tanto así que nosotros pensamos de esta manera. Yo lo he escuchado. Mira, el joven es universitario. Ya terminó su carrera. Se compró una casa. Proviene de buena familia. Lo único que le falta es... ¿Lo ha escuchado usted? Lo único que le falta es Él. Es el Señor. Como si Cristo fuese un añadido a nuestra vida. ¿Se dan cuenta cómo nosotros hemos confundido los valores sociales, morales, con el Evangelio? Yo puedo tener miles de profesionales en la iglesia, pero sin Cristo, ¿qué son? Hombres muertos, hombres condenados al infierno. Y el problema de la iglesia es que hoy día no tiene buenas noticias porque desconoce las buenas noticias. Hoy día la iglesia no comparte el Evangelio porque no está disfrutando del Evangelio. Porque a nuestra gran mayoría de hermanos evangélicos le enseñaron ¿qué? Que el Evangelio ¿para quién es? Para los pobres, para las prostitutas, para el drogadicto, para el alcohólico, para ese que tiene la familia destruida. Pero para nosotros que tenemos una familia constituida y que venimos de un hogar que no ha sido fracturado, estamos bien. Así que yo veo esto, la gente llega los días domingos a hacerle un favor al Señor. Añado a Cristo a mi vida, pero no conozco el Evangelio. Porque el Evangelio tampoco me está transformando. Por lo tanto, no hay un mensaje de buenas noticias. Cuando los apóstoles presentaron el Evangelio, justamente lo presentaron como una nueva noticia, una buena noticia. No como instrucción, no como iluminación. Por cierto que el Evangelio trae instrucción. Por cierto que el Evangelio trae iluminación. Por cierto que el Evangelio nos da un conocimiento de Dios, ¿cierto? De Cristo, de nuestra salvación. Nos abre nuestra mente, nos da una cosmovisión, podemos interpretar el mundo. El Evangelio básicamente es buenas nuevas, una buena noticia.